has salido del mundo corporativo cuando estabas en lo más alto. Llegó un momento en que vi que iba a ser imposible seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento. Yo lo primero que hice fue luchar contra esa mediocratización de la organización y normalmente cuando se genera ese conflicto es una evidencia clara de que tú tienes que abandonar esa organización y dedicarte a otra serie de cosas. ¿Cómo surge esa idea de hablar de la mediocridad? El mediocre normalmente es muy esférico, o sea, en general a mí me gusta la gente con ángulos, ¿no? Con imperfecciones. Yo creo que es lo que nos hace humanos, ¿no? No intentar transmitir una sensación de esfericidad, ¿no? Yo creo que la gente cuando asume riesgos, cuando prueba cosas, pues puede cometer errores y luego tiene que mostrarse humano. O sea, la gente confunde a los profesionales que no son buenos profesionales con los mediocres. No, el mediocre no es un mal profesional, es simplemente alguien que hace estrictamente lo mínimo para no destacar de ninguna manera y estar imbuido y que nada cambie para que el status quo se mantenga todo lo posible. Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Hoy tengo algo que preguntarte. ¿Eres un mediocre? ¿O conoces algún mediocre? Bueno, estoy seguro que no, porque si estás escuchando Lunes Inspiradores, seguro que eres alguien que quiere mejorar su día a día, que quiere crecer personal y profesionalmente y, sobre todo, quiere aprender de los mejores. Y hoy tenemos a alguien que está en ese grupo de los mejores, pero que además nos va a hablar de la mediocridad y cómo la podemos evitar y cómo podemos identificarla. Manuel Balsera, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola, ¿cómo estás? Encantado de verte. Muy bien, oye, igualmente. Tengo que explicaros, Manuel Balsera podéis ir a su LinkedIn, un profesional que lleva muchísimos años de experiencia. Yo he tenido la suerte de coincidir con él en temas académicos y os puedo asegurar que un mediocre seguro que no es, porque es alguien que oye, aparte de preocuparse por dar buen contenido, se preocupa por los alumnos, por asegurarte de que mejoren, ¿no? Y de vez en cuando también les da un poquito de caña que les viene bien. Pero bueno, oye Manuel, ahora hablaremos también de tu trayectoria. Vamos a hablar, por supuesto, del libro que has publicado recientemente, Mediocres y Compañía, o Mediocres y CIA. Y nada, tu trayectoria al final, oye, profesionalmente has estado vinculado, pues esto, ¿no? A diferentes universidades, escuelas de negocio, ¿no? Y los últimos años como Managing Director de AMC Networks, ¿no? Que es un rol importante, ¿no? Más en estos momentos que se está moviendo todo este mundo. Nosotros siempre empezamos preguntándote, Manuel, ¿cómo son tus lunes? ¿Tienes alguna rutina? ¿Haces algo para que los lunes sean mejores? Bueno, la verdad es que en los últimos 2 años mis lunes han mejorado sustancialmente porque tengo la capacidad de hacer distintas cosas con mayor flexibilidad de lo que tenía cuando era director general de MC Networks y vicepresidente ejecutivo. Pero mis lunes siempre, como casi todos los días, empiezan haciendo ejercicio. Entonces, lo primero es ir al gimnasio, un poquito de estamina, intentar subir las pulsaciones y demás, y aunque no se me note mucho, eso me ayuda a organizar bastante las ideas, porque además es mi momento sin música, sin cascos, sin digital, no llevo el teléfono móvil y lo que me sirve es para organizarme un poco el día y demás, ¿no? Y luego a partir de ese momento, pues dependiendo del lunes que sea, pues vamos evolucionando en un sentido o en otro. Bueno, haces un detox de verdad, ¿eh? Yo voy a hacer deporte con algún podcast, que yo estos los podcasts estoy muy enganchado, pero tú te haces detox total. Total. Es decir, intento buscar cuando paseo por el campo, cuando estoy haciendo ejercicio y de vez en cuando dejo el terminal móvil lo más lejos posible. Intento no consultar lo demás, no tengo las notificaciones y estoy intentando tener una cierta disciplina en el consumo digital, que ahora parece que está muy de moda, pero vamos, que yo en general lo he intentado hacer. Oye, tú has tenido o tienes un éxito profesional muy, muy relevante, ¿no? Con cargos directivos de mucho peso. Cuando miras atrás, ¿no? Cuando miras a tu infancia, ¿hay algún valor, algún mensaje que te quedó que digas, oye, es que esto que me enseñaron mis padres o mi entorno ha sido fundamental para mi éxito?
Sí, yo siempre lo digo, yo he sido un privilegiado en ese sentido porque provengo de una familia donde la creatividad tenía un peso específico brutal, ¿no? Mis tíos, mi abuelo era uno de los pioneros del cine español, director de producción para Hollywood. Mis tíos han destacado en el teatro, en los mundos de los medios de comunicación. Mi padre era un directivo, pero en esa amalgama, por ejemplo, el mundo audiovisual siempre tuvo mucho peso específico, pero sobre todo fomentaron mucho la creatividad. Y yo creo que eso se ha trasladado mucho a mi actividad profesional, no solo como directivo o como profesor, sino también como emprendedor. Y yo creo que ese ha sido quizá el valor, yo creo que habría dos valores fundamentales. Por un lado, la creatividad y mi pasión por los medios de comunicación y demás. Y luego una segunda variable que ha sido casi una constante, tanto por mi educación con mis padres como en general por la familia, y es el concepto un poco de justicia social, ¿no? De intentar equilibrar la balanza, de ser una palanca para que otros puedan crecer, sobre todo en aquellas circunstancias en las que la vida pues, no te ha dado las mejores cartas para iniciar tu desarrollo personal o profesional. Y en ese sentido siempre he tenido una alta conciencia sobre ese tipo de temas. Fantástico. Oye, hablamos un poco ya de tu libro y de qué te ha llevado hasta aquí, Mediocridad y CIA. Claro, o sea, al final esto de la mediocridad, después de leer el libro, uno está muy extendido, ¿no? Pero no sé, casi uno sale con la impresión de que es un problema social de verdad, es decir, es algo que nos tiene a todos atados. ¿Cómo surge esa idea de hablar de la mediocridad? Pues la verdad es que surge y es algo muy divertido porque surge hace 30 años. Cuando empecé mi carrera profesional, me empecé a relacionarme con gente y había algo que me sorprendía mucho, ¿no? Y de repente veía, pues yo era una persona pues que primero fue becario, luego muy pocos meses, luego empecé a trabajar mientras estudiaba la carrera y demás, y me sorprendía ver a gente con poder, con posiciones mucho más relevantes que las mías. Bueno, prácticamente todo el mundo tiene una posición más relevante que la mía, pero luego me sorprendían sus comportamientos, sus comentarios, sus aportaciones y demás, y empecé a tomar notas en cuadernos, en papeles y demás, sobre comentarios que hacían o sobre reflexiones que hacía tras una reunión o tras haber acudido a una presentación y demás. Y empecé a anotarlos. Y hace un año y pico hice una mudanza y me encontré, lo seguí haciendo cuando ya el móvil es lo que utilizaba para tomar mis anotaciones, lo he seguido haciendo. Y lo he hecho con bastante constancia a lo largo de distintas décadas. Pero es que encontré la caja donde había guardado algunos de los cuadernitos y demás. Y me hizo gracia, fue fruto de esa mudanza y demás, volver a releer parte de las reflexiones que tenía cuando era una persona muy diferente, porque yo creo que todos evolucionamos mucho a lo largo de la vida y tal y cual, y luego como había estado mucho más recientemente tomando notas de cosas que veía a otro nivel completamente diferente, porque claro, los niveles eran diferentes, se me ocurrió la idea de decir, oye, ¿cómo hacer algo de lo cual todo el mundo habla, pero sistemáticamente, o intentar generar algo que fuera muy accesible, porque el objetivo del libro es que fuera muy accesible en un proceso muy sesudo y muy profundo y demás, pero que fuera casi como una guía con dos partes, ¿no? Que fueran el ascenso del mediocre, si eres un mediocre, cuáles son los instrumentos que tienes que hacer, y luego la lucha contra el mediocre. Por eso, como tú sabes, he sido profesor de estrategia muchos años, y entonces todo esto de estar imbuido de los clásicos de la estrategia, pues me ayudó un poco a conceptualizar lo que pretendía transmitir en el libro. Oye, es curioso, ¿eh? Porque lo que dices es un libro muy fácil de leer, realmente, ¿no? Y vas identificando frases de mediocres para cada una de las posiciones, además, porque vas tratando desde el que empieza hasta la máxima dirección. Tú has estado en publicidad, has estado en telecomunicaciones, en medios mucho tiempo. ¿Hay algún patrón de liderazgo mediocre que digas, oye, es que esto se va repitiendo en todas partes, ¿no? Se da en todas las empresas? Hay constancias que además he podido comprobar con 30 años de diferencia, ¿no? Y es el mediocre normalmente es muy esférico. O sea, en general, a mí me gusta la gente con ángulos, ¿no? Con imperfecciones. Yo creo que es lo que nos hace humanos, ¿no? No intentar transmitir una sensación de esfericidad, ¿no? Yo creo que la gente cuando asume riesgos, cuando prueba cosas, pues puede cometer errores y luego tiene que mostrarse humano. Y en general casi todos los mediocres que he visto
lo que intentan es dar esa sensación de esferidad, ¿no? De no se mojan con nada, no contribuyen en nada, no aportan nada, están siempre al lado, pero no se involucran realmente en el proceso ni aportan de una manera clara y contundente, ¿no? Entonces esa falta de aportación es lo que les hace muy esféricos, ¿no? No puedes decir nada malo. O sea, la gente confunde a los profesionales que no son buenos profesionales con los mediocres, ¿no? El mediocre no es un mal profesional, es simplemente alguien que hace estrictamente lo mínimo para no destacar de ninguna manera y estar imbuido y que nada cambie para que el status quo se mantenga todo lo posible, ¿no? Entonces esa esfericidad yo creo que se produce tanto en el junior como en el consejero delegado presidente de una compañía. Que van poniendo además palos en la rueda, ¿no? Para que no avance nada, ¿no? Que parezca que sí, pero que todo siga igual. Das toda la parte de consejos de cómo combatirlos. Yo tengo que decir que al final sales un poco desanimado porque es fácil que te acabe rebotando a ti, ¿no? El que es bueno al final acaba sufriendo a los mediocres y les quiere combatir. ¿Qué consejo nos das ahí? Bueno, yo es que soy un poco Quijote para este tipo de cosas, David. O sea, yo creo que se lucha porque es correcto luchar, no porque vayas a ganar. Entonces, si además ganas, eso debe ser ya increíble. Debe ser, como decía mi padre, la leche. Pero Manuel, oye, pero perder contra un mediocre, eso también duele, ¿eh? Ya, pero lo peor que le puedes hacer a un mediocre es plantarle cara. El simple hecho de plantarle cara y de luchar por el cambio y porque las cosas progresen ya es una victoria per se. Entonces, yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Yo me he enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de mi trayectoria profesional, en algunas he ganado, en otras no. Luego, el concepto de victoria y derrota es como todo, es temporal. Puedes ganar inicialmente una serie de batallas y perder la guerra, o perder una serie de batallas y finalmente ganar la guerra, con lo cual todo es relativo, ¿no? Pero lo que sí merece la pena es sistemáticamente luchar contra ello, por justicia, una vez más, por justicia con la gente que no se conforma, con la gente que tiene ganas o que quiere apoyar y demás. Entonces, la lucha per se es algo que siempre compensa, sea cual sea el resultado. Al menos levantar la mano y señalar y decir, oye, vamos a tomar acción. Pero claro, oye, lo de mediocre también es muy relativo. ¿Tú cómo lo defines exactamente? ¿Falta de talento, falta de carácter, pereza Vamos, moral? ¿De qué hablamos? yo creo, en el libro intento definirlo porque, bueno, hay una definición de la Real Academia Española de la Lengua que dice que no es especialmente brillante, que el resultado no es malo, pero no es significativamente bueno. Entonces, a mí me obsesionaba mucho este concepto de mediocridad porque no es solo que tengas un resultado malo. Yo creo que cuando dirigimos, y tú también diriges organizaciones, David, y demás, sabemos en general muy bien qué hacer con los que no funcionan bien y con los que funcionan extraordinariamente bien, y focalizamos nuestra intensidad y nuestra atención en gente o bien para corregir o apoyar para que obtengan los resultados que necesitan obtener y que la compañía necesita obtener, y sobre todo proteger, auspiciar, promover y apoyar a aquellos que destacan de manera significativa. Pero el 65-70% de la gente está en esa campana de mediocridad, esa campana de Gauss, donde dices, bueno, o sea, cumple, pero no va más allá, ¿no? Y prestamos, en general, pienso yo, durante muchos años me di cuenta que lo hacía, que esa gente que ni fracasa ni destaca extraordinariamente suele ser la más abundante dentro de las organizaciones. Hay algunos que además lo hacen de manera sistémica, es decir, que es que nunca van a destacar ni por lo malo ni por lo bueno. Y yo creo que el progreso de las organizaciones tiene que ver no tanto con la gente que lo cumple o la gente que lo cumple extraordinariamente, sino con generar los instrumentos para que esa centralización de la campana de Gauss se movilice, y por lo tanto la mediocridad no es solo obtener unos resultados de 5 raspado, es que en general la gente, los departamentos, las áreas que están en ese entorno no promueven el cambio, no experimentan, no innovan, no prueban cosas, utilizan el mayor número de instrumentos posibles para frenar cualquier cambio o alternativa, ponen palos a las ruedas, como definías anteriormente tú, sobre cualquier iniciativa nueva. Es el estatismo, digamos, lo que promueve esa mediocridad o la estabiliza de una manera más o menos clara.
Bueno, oye, y aparte acaban creando tribus, ¿no? Que se reconocen, se protegen. ¿Cómo funcionan esas alianzas y cómo las podemos Claro, vencer? el problema es que se genera un ecosistema mediocre, es decir, cuando si hay 100 personas y 60 o 70 están en esa dinámica, algunas por elección, otras por sistema y otras por miedo, por inseguridad o por falta de talento, que muchas veces también nos tiramos mucho las piedras a nosotros mismos, los directivos en muchos casos y las organizaciones, diciendo que es solo culpa de la organización o del directivo porque todo el mundo tiene talento. Yo ahí incluso a lo mejor discrepamos tú y yo un poco y demás. Yo creo que la palabra talento se ha banalizado mucho y demás. El talento es algo muy escaso y uno puede ser un magnífico profesional y no tener un talento especial para absolutamente nada, pero creo que esa banalización que hemos hecho del talento pues también impide que podamos actuar de manera más contundente en este tipo de circunstancias. Se crean ecosistemas mediocres porque todo el mundo fomenta esa falta de cambio. Yo, por ejemplo, lo he detectado mucho analizando compañías. Cuantas más procesos y procedimientos hay dentro de una organización, he podido correlacionar directamente que el nivel de mediocridad de esa organización es cada vez más alto. ¿Por qué? Porque lo que se están generando son sistemas que protegen o que evitan, mejor dicho, cualquier posibilidad de evolución. Porque es que no, es que tenemos una norma, es que dicen, yo me reúno con comités de dirección de compañías y consejos de administración y es una de las preguntas recurrentes que les hago. Oye, ¿consideráis que tenéis muchos procesos y procedimientos? Sí, sí, muchísimos, pero ¿cuántos? Y no saben ni verbalizar cuántos procesos y procedimientos tienen. Ya la cantidad es tan espectacular y eso, por ejemplo, fomenta ese ecosistema. Entonces, cuando uno ve que uno puede ir a lo que yo denomino trote cochinero y no pasa absolutamente nada, yo porque voy a estar esforzándome o intentando mejorar o intentando asumir algún riesgo, si como no hay implicaciones, prefiero generar la ley del mínimo esfuerzo, porque la ley del mínimo esfuerzo me garantiza el mismo nivel de retorno que la de máximo nivel de esfuerzo. Y en ese sentido, ese ecosistema se logra crear porque todo el mundo observa al de al lado y ve que el que no hace nada, no cambia nada, no aporta nada, no recibe ninguna, llamémosle corrección o estímulo, depende en cada una de las circunstancias. Y eso lo que obliga, pues es, o lo que termina creando es un ecosistema mediocre que inunda toda la organización. Luego también está el reto de cómo medir, ¿no? Porque es verdad que, oye, la meritocracia es, al menos es lo que yo busco, ¿no? Intento crear, pero a veces es difícil medir la aportación real de una persona y decir, oye, no sé exactamente si está en esa franja mediocre o no, o si ha tenido una aportación real y claro, a veces tu percepción puede estar muy sesgada. ¿Tienes ahí Claro. algún estímulo? Creo que estás trabajando en una tesis doctoral, si no estoy confundido, Sí, ¿verdad? sí, sí. Una de las cosas que me obsesionaba es que yo creo que estamos muy imbuidos de la subjetividad. Entonces, la subjetividad es la percepción que yo tengo sobre lo brillante, no brillante, bueno, no bueno, que es un individuo. Y creo que es profundamente injusto. Una de las cosas que he intentado en todas las organizaciones que he dirigido es ser extraordinariamente cuantitativo, que a veces también es malo, pero lo cuantitativo, cuando estamos hablando de innovaciones, oye, ¿cuántas propuestas has hecho este año? ¿Cuántas iniciativas has liderado? ¿Cuántos cambios has efectuado en tu manera de trabajar? Y dime cuáles son. Es decir, tú puedes medir cuantitativamente acciones que están encaminadas a salir de la zona de confort. Y cuando hablamos no de la zona de confort como se está tratando actualmente, ¿no? Que es, bueno, pues a veces se plantea como una frivolidad, sino, oye, ¿qué cosas estás probando con el objetivo de mejorar no solo tu función, sino la de tu departamento o la de la compañía? Y cuantifícamelas, dímelo. Si eres una persona, por ejemplo, que estás acudiendo a miles de reuniones y tu agenda está completamente llena, tienes un problema. Y tienes un problema, ¿por qué? Porque no le estás dedicando tiempo a cosas que deberías estar dedicándole y es, ve a menos reuniones, sobre todo si tu función no es aportar o no has aportado nada de esas reuniones, y dedícalo a crear algo, a intentar algo, a estructurar algo que permita avanzar. Indudablemente en las posiciones más junior eso es mucho más complicado, pero el proponer cuando eres un junior es completamente gratis. Otra cosa es que te digan que no, pero proponer es fácil. Cuando eres un directivo, el fomentar ese cambio, en hacer beta testing, el probar cosas y hacer una analítica detallada de por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado,
pero para eso también tienes que tener una organización que permita o facilite la posibilidad de equivocarse. Y entonces, en ese sentido es, oye, mientras haya un proceso de aprendizaje, hacer pruebas que intenten mejorar lo que hacemos, cómo lo hacemos o lo que hacemos, es siempre positivo. Entonces, yo creo que se puede cuantificar, y en eso es en lo que estoy trabajando, muchos aspectos que determinan el nivel de mediocridad o de falta de aportación de valor. Ahora mis directoras de tesis me insisten mucho en que hay que positivizar el concepto de mediocridad, pero bueno, que podemos hablar de aportación de valor estratégico o operativo. Oye, ¿qué aportaciones de valor estás realizando todos los años? Eso no significa que trabajes más horas o que estés más estresado, pero intenta siempre cuestionarte lo que estás haciendo e intentar ver si hay una mejor manera de aproximarte a la realidad que estás viviendo. Y una persona mediocre no tiene una visión sesgada y piensa que hace mucho más de lo que o aporta mucho más de lo que aporta en realidad. Bueno, en el libro, que no sé si has llegado a ello, tengo una taxonomía de una multiplicidad de tipologías de mediocre muy, muy amplia. Sí. Entonces, hay una tipología de mediocre que es el narciso, que no solo no piensa que es mediocre, sino que es todo lo contrario. Entonces, indudablemente yo he conocido bastantes, y yo creo que tú también, David, gente que realmente dices, pero bueno, ¿cuál es la aportación de este individuo? ¿Cómo ha llegado a dónde ha llegado? Y lo ves en consejos de administración y te reúnes con él o en comités de dirección y dices, sigo sin explicármelo, pero él tiene un sentimiento que la progresión que ha generado, la ascendencia dentro de la escalera corporativa, es una justificación muy clara de su brillantez, de su capacidad, de su conocimiento y de su aportación. Luego, es muy divertido porque cuando haces una reunión o tienes una cena con ese tipo de individuos o individuas y demás y le intentas preguntar por la tangibilización. Bueno, pero tú en concreto, ¿cuál ha sido tu aportación? ¿Qué producto has lanzado? ¿Qué iniciativa? ¿Qué campaña? ¿Qué contrato? Y son incapaces de verbalizar, tangibilizar de una manera concreta y específica, que es algo que trato en el libro, qué es la aportación, cuál es la actividad, cuál es el hecho, no la idea o la abstracción. No es que yo dirijo, pero la dirección consiste en tomar decisiones. ¿Qué decisiones has tomado cuando se te han planteado opciones, ¿no? Y en eso, sobre todo, cuanto más asciendes y te relacionas con gente de poder y demás, más sorprendente me ha resultado porque hay mucha gente que es incapaz de verbalizarlo, de verdad. Total, sí, sí. Luego me hace gracia, por ejemplo, ponías, o decías esto, ¿no? Algún caso de CEOs que hacen una adquisición de una compañía porque esto te distrae un año y durante un año no tienes que justificar los resultados de tu empresa y, oye, pasa un año y ya el año que viene ya veremos. Yo conozco CEOs de compañías que su aportación, es decir, que han comprado compañías. Y de hecho han comprado todas las compañías que estaban disponibles para ser compradas, con lo cual ni siquiera han tenido la capacidad de decisión de elijo esta pero no esta, no, es que han comprado lo que estaba disponible, todo lo que había disponible. Con lo cual dices, oye, bueno, es que estoy comprando las... Bueno, en primer lugar, tú no las compras, las compra la compañía. Es decir, no te estás rascando tú el bolsillo, sino que estás proponiendo, y además estás proponiendo sobre un estanque donde eres tú el único comprador o demás, ¿no? Entonces, lo he visto en numerosas ocasiones, es decir, la diferencia entre el crecimiento orgánico e inorgánico. Hay compañías que se construyen a base de crecimiento inorgánico, a través de adquisiciones. Oye, es una política estupenda y demás. Pero hay otras donde la aportación fundamental del máximo responsable ha sido tomar la decisión de integración de otras compañías. Y dices, pero bueno, vale, eso es una decisión, en primer lugar, que tú propones, pero toma la decisión el dueño de la compañía, no tú, que eres un directivo. Y luego, de la misma manera, suelo tener esa misma relación porque esos mismos directivos lo primero que hacen cuando la situación se complica desde el punto de vista financiero es despedir. Entonces hay una correlación entre la adquisición y la optimización de los recursos o la reducción de las plantillas y he encontrado en muchos de los casos perfiles de directivos que compatibilizaban esos dos elementos y que yo considero directivos bastante mediocres. Luego, ¿no? Cuando miras los resultados pasados unos años, ves que aquellas decisiones eran pésimas, ¿no? Y le toca arreglarlo a alguien. El problema fundamental es ese, que es que, si eres esférico, lo que haces es ir saltando
Bueno, y si ves que además que en algún momento alguien va a cuestionar, lo mejor que puedes hacer en ese caso, ¿sabes cuál es? Comprar otra compañía Claro, porque vuelves a iniciar el ciclo y puedes estar ad eternum, ¿no? Luego ves que a lo mejor de las X años la facturación no ha crecido y dices, pero bueno, si compras una compañía, todo debería crecer, todo debería estimularse, habría más producto, más posibilidades, nuevos mercados. Y luego dices, no, no, ha crecido y sigue completamente plano los siguientes 10 años. bueno, Y dices, pues no entiendo la aportación realmente de todo esto. encuentran siempre alguna excusa el mercado. Correcto. Ahora ha sido el COVID, ahora ha sido la Sí, sí, guerra de los reyes Ucrania. de la excusa, los reyes de la Siempre hay excusa. algo. Oye, hablas de la IA, ¿no? Que esto en cualquier libro hay que hablar de ello, pero dices que la combinación mediocridad más IA puede ser devastadora. ¿Qué te preocupa de esta mezcla? Bueno, yo llevo muchísimos años trabajando con inteligencia artificial, mucho antes de que la inteligencia artificial generativa se desarrollara, la integré en procesos de compañías eh, y bueno, hay muchos artículos de productos que se lanzaron en mi época de MC e incluso anteriormente y demás, de los LLMs y demás. Entonces, el problema de la inteligencia artificial generativa es que es un instrumento maravilloso, pero tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial generativa que te genere iniciativas para poder decir que estás generando iniciativas sin la más mínima intencionalidad de hacerlo. Entonces, por mandar papeles de propuestas. Entonces, yo, que soy un apasionado y creo que la potencialidad de la inteligencia artificial generativa es brutal, creo que es un instrumento extraordinariamente útil en personas con capacidad reflexiva, con capacidad innovadora, con inquietud y con necesidad de progresar o de avanzar o de cuestionar, pero creo que al mismo tiempo darle versiones de pago de inteligencia artificial generativa a gente muy mediocre puede colapsar una organización, porque de repente dicen, bueno, en lo que yo fracasaba, que era no querer moverme y demás, ahora tengo un agente artificial que puede mandar propuestas, iniciativas, generar documentos que realmente no han sido desarrollados o conceptualizados por mí y que dé la apariencia de que frente a ser un mediocre soy una persona dinámica, inquieta, planteando iniciativas, propuestas y valores, ¿no? Con el mismo efecto de lo que intentaban anteriormente con otros instrumentos, y es generar la cortina de humo, ¿no? Y es que todo parezca lo suficientemente indefinido como para no saber quién es bueno, quién no es bueno, quién aporta, quién no aporta, quién genera valor, quién no genera valor. Oye, ¿y cómo puedo saber si soy mediocre? A lo mejor yo pienso que soy muy bueno, pero realmente soy mediocre. ¿Cómo lo puedo identificar? Yo creo que el primer ejercicio es, a lo largo de un año, cuántas actividades que no estaban definidas en mi rol he intentado generar una aproximación nueva, qué iniciativas he tomado para aportar en el ejercicio de otros, en el ejercicio de mi propia gente, si estoy en un modo en el cual intento, en la medida de las posibilidades, mejorar, aportar, innovar, probar, desarrollar. Cualquier persona que esté en ese modo es difícil que sea un mediocre. Puede obtener unos resultados buenos o malos, pero su actitud, que es uno de los elementos fundamentales, no es mediocre. Otra cosa son los resultados. Oye, con todo esto he alcanzado un 5, pero si sistemáticamente a lo largo de los años ves que un departamento o un área en general lleva esa dinámica, podrá sacar un 5 un año, podrá sacar otro 5 otro año, pero de repente uno de los años sacará un 7 o un 8 o un 9, porque será una cuestión de disciplina y de evolución de la dinámica que estén generando. Exacto, ¿no? Al final es un tema de actitud. Yo esto se lo digo a mi equipo, ¿no? Decir, oye, nos puede ir mal un trimestre, pero si tenemos esta actitud, a largo plazo te tiene que acabar yendo bien, seguro. También hablabas esto, si te toca un jefe mediocre, es complicado, ¿no? Porque, oye, a veces no puedes cambiarte de trabajo, pero convivir con un jefe mediocre es difícil. Yo creo que si le preguntamos a todo el mundo, la mayoría de gente nos dirá que tiene un jefe mediocre, y puede ser, no vamos a decir que no, pero ¿qué hacemos si nuestro jefe es mediocre? Hay dos estrategias que a mí me han funcionado mucho, y es uno, que él brille a raíz de la no mediocridad que tú puedas desarrollar. Mientras él brille, Está feliz. es muy tolerante y demás. El problema es cuando al final se hace permeable
digamos, la diferencia. Entonces, el problema es un delicado equilibrio entre la visibilidad y la no visibilidad. Es decir, todo lo que se pueda apropiar y beneficiar un líder, no quiero llamarlo líder, un jefe mediocre, va a ser siempre positivo. O sea, lo que pretende es, sin ningún nivel de riesgo, apuntarse a todos los tantos que salgan bien. Los fracasos lo que quiere es apartarlos lo más lejos o atribuirlos a un tercero. Con lo cual, mientras entres en ese juego, tu vida puede ser relativamente sencilla. El problema es cuando de repente la gente empieza a ser consciente de que quien está haciendo todas esas aportaciones no es él. Eres tú. Y entonces ahí entra en lo que se llama en el modelo barrena total, ¿no? Y es, oye, a ver si se van a dar cuenta de que quien está instrumentalizándolo y haciendo factible todo esto es alguien que no soy yo, y se van a cuestionar para qué queremos a este señor si lo que deberíamos tener es hasta este otro señor, ¿no? Y entonces ahí es donde suelen generarse los mayores conflictos y demás. Y luego nunca cuestionar la autoridad. O sea, la autoridad en el momento en que es cuestionada, porque son normalmente gente con un ego bastante inflado, todo lo que sea no enfrentarse a la autoridad y a permitirles alejarse del fracaso y asumir el éxito, permite una vida bastante fructífera, siempre y cuando se haga el punta de tacón de manera adecuada. Pero bueno, si no eres mediocre a la que puedas, saltarás o te irás, ¿no? Tengo un compañero, hace poquito me explicaba, un jefe de un área, que es que todo el mundo se va yendo, los buenos se van, ¿no? Porque no quieren estar trabajando con esta persona. Y yo le decía, es que aquí el problema es del CEO, es decir, oye, si hay un responsable con ese cargo, un executive level, y el CEO no identifica que los buenos de su alrededor se van, el problema es del CEO, que seguramente entonces también es mediocre o le tiene aprecio, le debe algún favor y no le cambia. O sea, yo creo que, por ejemplo, otra de las medidas que voy a intentar incrementar para poder analizar el nivel de mediocridad de una organización es la tasa de reposición o de rotación que hay dentro de la plantilla. Vamos a ver, en determinado tipo de empresas que no haya rotación de la plantilla, si la plantilla es medianamente joven, no tiene sentido, pero no porque trates bien o mal a las personas, sino porque la gente tiene hambre. Tiene hambre de nuevas experiencias, de conocer a nueva gente y de conocer nuevas realidades, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de hacer, ¿no? Y es sano que haya una cierta rotación si hay una rotación altísima, es un síntoma muy malo, y si hay muy, muy baja, en general yo considero que también es muy malo, porque normalmente lo que pasa es que la gente se ha poltronado de una manera u otra a un determinado tipo de organización. Luego, indudablemente, eso hay que mirarlo por los niveles directivos, por los juniors versus los seniors y demás. Pero si tienes una plantilla con una edad media de 43 años y la antigüedad media de la plantilla es de 26 o de 20 años y desde los 23 no han cambiado, puedes tener el riesgo de asumir, es que están tan a gusto, tan bien, tan satisfechos y demás, que es que no se plantean otra cosa. Bueno, yo creo que si alguien es medianamente ambicioso, inquieto y demás, normalmente pues va a tener más experiencias a lo largo de su vida. También está la gente que se enamora de la primera novia que tiene y es feliz hasta el final de sus días. Pero digamos que la manera mínimamente de contrastar y de valorar lo que tienes, el país donde vives, el barrio donde vives, la comida que te gusta, es probar y conocer otras alternativas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que de alguna manera esa rotación muchas veces es un indicativo de las densidades de notoriedad. Hay algunos casos muy significativos. Si después de hacer un ERE una compañía empiezan a salir directivos que habían sido seleccionados para quedarse, tienes un problema, porque la percepción que hay de la organización probablemente sea bastante mayor, que tengo que salir de aquí, aunque me he librado, pero tengo que salir de aquí inmediatamente. Oye, Manuel, en tu carrera profesional, que has tenido roles de mucha responsabilidad, ¿cuál es el momento más complicado que has tenido y qué aprendizajes has sacado, qué has hecho para salir adelante? Mira, yo sinceramente se lo digo a mis alumnos y se lo digo, mis alumnos casi todos son de posgrado, son ejecutivos y demás. Digo, la gente tiene que entender que el trabajo es una parte muy importante de la vida, pero que si eres un buen profesional, antes o después vas a encontrar tu lugar, antes o después. Entonces, tenemos un pánico absoluto al hecho de asumir el riesgo de que te puedan despedir.
muchas veces, no en todos los casos, que te despidan es lo mejor que te puede pasar, porque en el fondo eres tú el que probablemente has dado los indicativos de manera subliminal de que tenías que necesitabas ese cambio, ¿no? Entonces, en general, yo he tenido, desgraciadamente, he podido ver muchos seres y muchas regulaciones de empleo y tal y cual, y me encantaría decir que los que se quedan son los mejores, pero mi experiencia, y no digo que sea así en general, normalmente los que se quedan no suelen ser los mejores. Es mi experiencia, o sea, es una buena manera de limpiar todos los que son incómodos, por ejemplo, y dentro de la incomodidad hay gente que es incómoda por una serie de razones y otras porque precisamente lo que están haciendo es revolviendo algo que no tiene que ser revuelto, ¿no? Entonces, mi consejo, si no eres mediocre, si eres una persona inquieta, si te centras en cumplir los objetivos y de mejorar las cosas para ti, para los que te rodean, para la gente de la que eres responsable y para la organización para la que trabajas, estés o te cueste un despido o no te cueste un despido, tranquilidad. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de constancia. Es muy difícil encontrar a gente excepcionalmente buena y realmente con talento que se produce en algunos casos, que no encuentre una oportunidad profesional y que termine encajando. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero yo lo que le insisto a mucha gente es lo peor que puedes tener en esta vida es el miedo. El miedo se puede tener, pero hay que controlarlo. Y una de las características además que tiene un mediocre es el miedo a perder su estatus, el miedo a que todo cambie, y eso es con lo que hay que luchar sistemáticamente. Esto, ¿no? Aprender oye, que te guste el cambio, ¿no? Porque al final es inevitable y además lo que dices, muchas veces es para mejor. Entonces, he hecho otra cosa que yo creo que mucha gente te va a mirar con envidia, que es, siendo todavía joven, has salido del mundo corporativo cuando estabas en lo más alto, estabas arriba de todo, ya lo que te quedaba era ser presidente mundial de AMC. Eh, ¿Cómo fue esa reflexión? ¿Cómo decides, oye, ahora me toca salir, me toca vivir otra vida más de compartir conocimiento, de educar? O sea, empecé a trabajar muy joven, David, entonces yo empecé a trabajar según estudiaba la carrera con 18 años, con lo cual pues llevo muchos años trabajando y además no solo he trabajado en la carrera corporativa, sino como tú y yo hemos compartido aulas en escuelas de negocio y demás, además era un profesor y soy profesor en varias escuelas de negocios y demás, y además he sido emprendedor e inversor. Entonces digamos que la intensidad de mi vida profesional ha sido muy alta. Has vivido dos vidas en tres media, incluso. en media, porque ni una. Yo siempre digo que tengo un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Soy emprendedor, inversor, soy profesor y soy directivo, ¿no? Entonces, llegó un momento en que, por determinado tipo de circunstancias de la organización donde trabajaba y demás, vi que iba a ser imposible seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento. Y era hacer ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de prueba. O sea, vi claramente que todas las señales indicaban que la organización iba a mutar en otro sentido, ¿no? Y en ese momento yo lo primero que hice fue luchar contra esa, digamos, mediocratización de la organización. Y normalmente cuando se genera ese conflicto es una evidencia clara de que tú tienes que abandonar esa organización y dedicarte a otra serie de cosas. En mi caso particular, porque llevaba mucho tiempo trabajando y porque mis circunstancias personales lo permitían, también me tenía la posibilidad de plantearme la vida bajo otra serie de parámetros, ¿no? Dedicarle más tiempo a la docencia, a hacer advisory a determinadas compañías y luego la única razón, y eso se lo repito a todos los amigos y demás, por las cuales volvería a una organización es por una cuestión de propósito, porque el impacto que vaya a generar vaya más allá de una cuenta de explotación de pérdidas y ganancias, de la cual además, pues si es una multinacional, es puramente circunstancial para ti porque tú no eres el dueño de la organización, pero a mí, por esa educación que he recibido, la creatividad y la justicia, el impacto, el poder ayudar a gente de otra manera o de una manera complementaria, para mí cada vez tiene más valor, sobre todo cuando ya has podido tener la suerte de, bueno, más o menos asegurar tu estabilidad financiera. Quizá lo mejor que puedes hacer es intentar ayudar a aquellos que no han tenido la misma suerte que tú, ni por
el lugar en donde nacieron, ni por el entorno en el que nacieron, ni por las oportunidades que les ha dado en muchas ocasiones la vida, ¿no? Oye, porque mucha gente, ¿no? Cuando mira la vida que tú tenías, oye, pues una reunión en Nueva York, una en Singapur, ahora en Londres, y la gente lo ve esto con el glamour. ¿Tú echas algo de menos de esa vida? A mí me encanta viajar, pero yo he llegado a hacer 225 vuelos en un año. Y te puedo asegurar que he sido platino de Iberia, de todo, he viajado en business, en aviones privados, da exactamente igual. Yo me encanta viajar con mi familia, con mis amigos, conocer culturas diferentes, soy un viajero empedernido, pero viajar así, por mucho glamour que tenga y vayas a reuniones estilo Succession y tal y cual, llega un momento que la primera vez te impresiona, ¿no? Es como cuando vas al Festival de Sundance o a los screenings de Los Ángeles o conoces actores y directores famosos o políticos. Por distintas razones de mi vida, pues he estado cerca de personas talentosas o de círculos de poder y demás, pero es la primera vez. Luego ya te das cuenta que es que, vale, pues segunda vez en el Festival de Sundance. Bueno, pues será otra película la que vea y otra persona con la que cene, pero estructuralmente yo soy más de la filosofía de quiero conocer cosas nuevas, quiero ir a lugares nuevos, quiero cubrir una etapa nueva o un desarrollo nuevo, en vez de repetir cíclicamente. Pues he ido 28 veces a este festival. Bueno, no entiendo cuál es el upside de eso, pero que me hayas dicho que has ido a 28 festivales diferentes me aporta mucho más que has ido 28 veces al mismo sitio, ¿no? Sin duda. Entonces, yo creo que se le rodea de mucho glamour también por el efecto de la televisión y de las series y demás. A mí, muchos amigos míos, yo es cierto que en mi última etapa en AMC pues he vivido momentos muy parecidos a la serie Succession que tanto éxito ha tenido en HBO. Y he estado en reuniones que se asemejaban mucho en una organización que de alguna manera se asemeja mucho a lo que se describe en la serie. Pero, insisto, una vez que lo experimentas, pues te sonríes, sinceramente. Sonríes con media sonrisa. Y lo que estás pensando es, oye, ¿qué nuevo sitio no he visitado y con el que puedo tener una vivencia completamente nueva? Entonces, ese glamour entiendo que pate, pero es un fogonazo nada más. Bueno, oye, pues hemos hablado de tu trayectoria, de tu libro, Mediocridad y compañía. Nos queda ya la última pregunta para cerrar el podcast y es saber a ti quién o qué te inspira, quién nos puedes compartir. Pues mira, a mí me inspira mucha gente y me inspira la gente que es capaz de enfrentarse a la realidad y cambiarla en general. Para lo bueno y para lo malo. Me inspira para lo malo aquellas personas que lo que hacen es fomentar un cambio negativo, pues me generan ansias de luchar contra esa situación, y las que lo logran en un aspecto positivo, pues esas sí que son fuentes de inspiración a lo que me gustaría dedicar algunos años antes de que bueno, pues mi vida se dedique, como la de todos los a otro tipo de actividades. Yo siempre he tenido mucho respeto por aquellas personas que se van al lugar más recóndito del mundo a ayudar a aquellos que tienen las dificultades más complejas. Yo he tenido oportunidades de viajar a África, a Latinoamérica, a Asia, y ver situaciones que creo que los que estamos en lo que se denomina el primer mundo, en Europa occidental y demás, nos cuesta creer y demás. Incluso las situaciones más complejas que podemos tener en el mundo occidental son indescriptibles cuando te vas a ese tipo de lugares. Tampoco soy muy naif ni muy buen rollista. Tú sabes además que yo soy exboxeador, luchador y demás, pero sí es cierto que respeto mucho a la gente que es capaz de hacer lo que muy poca gente está dispuesta a hacer, y es cambiar la vida de gente y dar oportunidades a los que no lo tienen. Y eso para mí es una fuente de inspiración siempre. Tengo una anécdota y con esto termino. Mi madre tiene 82 años. Mi padre falleció hace muchos años, y mi madre con 82 años, aparte de ayudar a una comunidad, en este caso pues religiosa, pero bueno, quedaría igual, con 82 años se va a Etiopía durante un mes y medio todos los años a intentar ayudar a proyectos de desarrollo educativo de comunidades en situaciones extraordinariamente complejas.
dices, como una mujer de 82 años que proviene de un entorno bastante privilegiado y demás, lleva una década después de perder a su marido y demás, de recomponerse bueno, pues intentar aportar su granito de arena tanto financieramente como humanamente, porque para una persona de 82 años vivir en una tienda de campaña durante un mes y medio, pues es complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que al menos tienen la actitud de intentarlo son las que me inspiran. Oye, pues mil gracias por compartirlo, ¿no? Y felicidades por tener una madre así. Yo me quedo tranquilo porque digo, después de hablar contigo, no tenía dudas, pero los que estamos en Lunes Inspiradores, como mínimo, la actitud de no ser mediocres, eso seguro, es decir, que siempre estamos intentando mejorar. Así que, Manuel, mil gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad de poder compartirlo contigo y con la gente que nos esté oyendo. Muchísimas gracias. A ti y a todos vosotros tenéis el libro de Manuel disponible, está en librerías, en online también, en breve estará en formato digital, así que os animo a leerlo porque bueno, te hace una buena reflexión y te da herramientas para no ser mediocre y sobre todo, si te encuentras con la mediocridad, saber gestionarla de una forma competente. Muchísimas gracias a todos, como siempre, feliz semana, disfrutar muchísimo y la próxima, más Lunes Inspiradores.